secretario general Federico Paj. ¿Cómo estás, Federico? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andan? Bien, bien. Bueno, contanos, ¿cómo surgió esta idea? ¿Cuándo, con quién hablaron? ¿Cómo llegaron a unificar 32 gremios de La Plata, Berisso y Ensenada? Bueno, esto hace un par de años, allá por el 2015 más o menos, empezábamos a dilucidar un poco cómo iba a ser una estrategia gremial, por lo menos en la región, de acuerdo a lo que ya pensábamos que iba a pasar con este plan económico que se iba a llevar adelante. Éramos pocos, 5, 6, 7 gremios. En esa historia nos agarró un poco la concejalía en pleno armado, digamos, cuando éramos no tantos, nos agarró un poco la concejalía de Bander, porque en definitiva habíamos empezado a tomar dos decisiones. Primero, ocupar los espacios políticos en la región para que los trabajadores estén sentados no solo en las bancas, sino como propuesta en los ejecutivos en algún momento de la vida también, porque en realidad entendemos que las decisiones políticas todo el tiempo nos van cambiando la vida. Entonces, bueno, pasó la coyuntura electoral y seguimos tratando de armar un frente gremial que tiene que ver con las dos vertientes de la CGT de la región, y con CTA, con ATE, y sobre todo con una modalidad que nosotros llamamos tratar de estar cerca de los reclamos de los diferentes gremios y tratar de poner en la cara a los diferentes sindicatos para darle más volumen al momento que esté pasando cada uno de nosotros en relación a despidos. Claro. O sea, todas las variables del conflicto. Lo que le pase a un gremio, que por ahí puede ser atendible, le podría llegar a pasar a otro gremio. Es decir, el conjunto de los 30 o 30 y pico que forman el frente saldrían a bancar esa situación. Sí, un poco es tratar de... nosotros fuimos críticos en esa primera etapa, tanto de la CGT, incluso por más un poco atrevido, porque no soy parte tampoco de la CTA o ATE, quizás ellos un poco más, pero del lado de la CGT habían pasado los despidos de la municipalidad con lo que fue en la Plaza Moreno allá en enero, apenas había cambiado aquella baleada, ¿no? Que hubo aquella baleada en la Plaza Moreno. Sí. Habían pasado despido, tarifazo, un montón de cuestiones, y no había o no hay todavía una palabra crítica de lo que pensamos los trabajadores en la región, con lo cual fuimos haciendo algunas interpretaciones, algunos tratando de dar volumen a la CGT, pero también empezamos a ver, así como nació el armado de la corriente federal, y nacieron otras corrientes dentro del sindicalismo, empezamos a tratar de buscarle volumen con una unificación, en realidad, por lo menos de la visión del conflicto y del reclamo sobre los trabajadores en toda la región. Federico, y decime una cosa, esto de empezar a unar gremios, ¿no? Dirigentes, gremios, base, ¿fue una tarea ardua o el devenir de estas políticas de hambre, desempleo, tarifazo, todo en contra del trabajador, también ayudó o no tiene que ver? Sí, seguramente es la conjunción de las dos cosas. En realidad nosotros empezamos a plantearnos ese grupo más chico de estar bancándonos en los conflictos. Tuvimos, qué sé yo, a muchos gremios bancando los conflictos de los bancarios y con una mirada de acompañamiento al conflicto, sobre todo porque en realidad por ahí lo que pasa es que quizá podamos llevar adelante en cada gremio en particular los conflictos para adelante, pero nos parece mucho más saludable, y este plan económico de ajuste, sobre todo con los trabajadores, estamos convencidos que nos va a llevar a una unificación del movimiento obrero, porque en realidad no nos deja otra salida. Nosotros pensamos que hay que unificarlo desde la idea,
creo que las medidas que va tomando el gobierno nos va a terminar unificando a todos desde las decisiones políticas. Federico, en este momento ya está reunido el Consejo de la CGT ahí en Capital Federal, tratando obviamente lo que va a ser la nueva conducción, o si va a continuar, o si va a haber uno solo o tres. Bueno, ustedes desde la bancaria, ¿cómo están evaluando la conducción actual o hasta el momento de la CGT? Mira, nosotros en la unificación de 2016 creo que fue, ¿no? Cuando se unificó la CGT, la corriente federal, mi secretario general, Sergio Palazzo, nacional, tomó una postura, digamos, no crítica. Digamos, somos parte de la CGT, pero no aceptamos, o no se aceptó en ese momento algún tipo de cargo que sí se había ofrecido en relación a no tener una política más clara, digamos, no es por un cargo, digamos, la historia acá no es armar un grupo de gremio para sostener un cargo, sino para sostener un ideal. Sí, eran clarísimas las diferencias entre Sergio Palazzo y lo que después fue el triunviro de la CGT, ¿no? Digamos, aunque Palazzo nunca terminó de romper con eso, tampoco apoyó determinadas cuestiones que tenían que ver con las políticas que intentaba llevar a cabo o que llevó a cabo, ¿no? El triunviro, que fueron justamente no hacer nada. No, por ahí críticos en las decisiones, no fuera de la organicidad, porque también entendemos que la CGT es un elemento importante en defensa de los trabajadores. Elemento, claro. Sí, yo te preguntaba en relación a eso, en cómo actuó, cómo evaluaban que actuó hasta el momento la CGT en defensa de los trabajadores, que fue lo más cuestionado, ¿no? Desde muchos puntos. Pero bueno, hoy a las 18, digamos que sería el lanzamiento de este frente gremial regional. Un frente que nace en la ciudad de La Plata, pero que puede expandirse. Sí, nace en la ciudad de La Plata, hay gremios importantes también de tanto de Berisso como de Ensenada, originariamente, y nosotros lo vemos como una región, porque en realidad el planteo de producción y empleo tiene que ver con lo regional. Claro. No lo vemos individualmente en cada localidad, a pesar de que también un poco para tratar de intentar cambiar esta historia, que La Plata, la fabricación de puestos de trabajo es más que nada en la administración pública y no en la producción y el empleo, que para nosotros es una gran preocupación. Federico, el tema del día que a todos nos atraviesa es no solamente la suba del dólar, ¿no? Que se situó hoy en 23 y pico. 23.30. 23.30, el Banco Central vendió 500 millones de dólares para intentar aplacar un poco esa fiebre, y por otro lado la tasa de referencia saltó al 33 y pico y las LEVAC en el orden del 38%. 38. Con todos estos porcentajes, podríamos decir, ¿qué panorama hoy tiene la Argentina financiera y económicamente? Primero, no existe una Argentina con estos valores de producción y empleo, digamos. No hay nadie que vaya a producir ni un caramelo masticable con tasa del 38%, cuando solo ir a hacer un trámite te da el 38% anual, ¿no? Con lo cual, el tema de la tasa... Podemos poner una referencia, porque, por ejemplo, estos países donde el gobierno a veces le gusta poner ejemplos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tasa habría en algún lugar de Europa? No sé, Alemania, Francia, Inglaterra. ¿Cuál es la tasa anual de estos países habitualmente? ¿4% anual? ¿5% anual? Menores también. Si pones dinero en el banco, ¿no? ¿Cuánto te da? Menores también. Menores al 4, por ejemplo. Y hay un escándalo bárbaro porque la Reserva de Estados Unidos subió medio punto la tasa de referencia. Medio punto. ¿Y está situada en cuánto? ¿3 y pico? En 3 y pico pasó... No, 3.50 creo que terminó ahora. Bien, y aquí en la Argentina esa tasa de referencia está en el 33. Y la del bono 38. Bien, ahora sí. Para tener una referencia, ¿no? Porque si no estamos hablando de porcentajes, pero no sabemos en otros países qué es lo que sucede, que es lo que siempre intentan ocultar cuando tienen que dar malas noticias, ¿no? Creo que, y para no redundar en temas económicos, creo que esta locura que viene pasando con las tasas y el dólar
Tiene que ver más con tratar de parar una corrida que evidentemente el central o el gobierno no sabe cómo, cómo atajarla, y que creo que también tiene que ver, o los números vienen indicando que tienen que ver con la salida de la colocación de Levax. En realidad, claro, desde diciembre para acá, con una cuestión muy impositiva, muy básica y un impuesto muy chiquitito, en realidad el mercado va indicando que se quiere correr de esa posición, entendiendo que esos capitales vienen únicamente a hacer muchísimos negocios. Por muchos años, desde el 2015 para acá, ese tipo de inversiones dio un 25, un 30% de rentabilidad en dólares, cosa que no pasa en el mundo, claro, porque la rentabilidad en dólares en el mundo está en el 2-3% anual. Federico, déjame incorporar, presentar también, bueno, a otro invitado que teníamos para el día de hoy, ya está aquí en la mesa, es titular de SUTEBA, de aquí de La Plata, es Patricio Villegas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Patricio? Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ustedes por estar. Bueno, el motivo, ya lo estuvimos hablando hace unos minutitos, el tema de la presentación de este nuevo frente gremial regional, en donde más de 30 gremios se van a unir contra las políticas del gobierno, contra el ajuste, por lo menos eso es lo que te volvemos a preguntar a vos. ¿Qué expectativas tienen con esta unificación de los gremios? Y bueno, ¿podrá ser algo que se copie en la República Argentina? No, primero nosotros como SUTEBA La Plata tenemos un orgullo enorme de participar de este frente con compañeros de muchísima experiencia en lo que es la actividad sindical, y tanto los dirigentes como las bases en las escuelas, los docentes, sí, los auxiliares, entienden que el camino para enfrentar estas políticas es la unidad. Y eso es central, generar esa unidad de abajo hacia arriba para que a los dirigentes los sostengan los militantes y los trabajadores, y no los sostengan cúpulas sindicales que están muy alejadas de la realidad de sus bases. Sí, y digo, hay una realidad que es que el gobierno de algún modo, siempre con determinadas políticas o discursos o formas de hablar o decir, o también de lo que intenta imponer, trata de dividir. Hemos hablado con varios representantes políticos que dicen, bueno, este gobierno nos quiere dividir. Digo, y ustedes están demostrando lo contrario, se están uniendo. No, esto digo, es una forma de oponerse a la política de fondo del gobierno. Nosotros entendemos que la contradicción principal son las políticas de este gobierno, y ahí ese es el eje que encuadra, y después el programa surge de los reclamos de la población. Si uno recorre y ve, ayer estuvimos en un acto político sindical en la 17 de octubre y un compañero planteaba claramente, me parece que fue tomada, que el programa surge de cada una de las consignas que vemos en la calle: no al ajuste, no a los despidos, no al tarifazo, sí a una paritaria libre, sí a la educación pública, sí a la salud pública, sí a la independencia de poderes en la democracia de la República Argentina. Y ese es el programa que nosotros tenemos que construir como frente. Y la verdad que nosotros como sindicato, y yo particularmente como peronista, creo plenamente en lo que es la creación de frentes, la voluntad frentista para enfrentar estas políticas. Vos sabés que me quedé pensando en esto que decías de los une el espanto, pero también me parece que además del espanto los une este intento continuo de parte del oficialismo, de la derecha, de desorganizar, de aislar, de atomizar, ¿no? ¿Me parece a mí o es así? No, ocurre en lo que son las centrales de trabajadores y ocurre en cada uno de los sindicatos. A nosotros, durante el año pasado y parte de este, hemos sufrido ataques, sobre todo los dirigentes sindicales, los cuales nosotros como militantes del SUTEBA, del sindicato de base y etcétera, estamos plenamente orgullosos de Roberto Baradel, de Hugo Yasky, de cada uno de los compañeros que estuvieron en el SUTEBA, y entendemos que es así, que sí, que nos quieren dividir, que nos quieren alejar, y que el camino
es el de la unidad y el camino de la coherencia, porque la verdad uno escucha un discurso de Roberto Baradel o de Hugo Yasky 10 años atrás y la consigna es la misma, el camino es el mismo, y eso a nosotros nos pone realmente orgullosos y nos marca cuál es el camino que tenemos que seguir. Ustedes están mostrando, digo, porque son de dos corrientes distintas, ¿no? En el caso de Suteba con Baradel, que está en la CTA, y el caso de acá de Federico, que está en la bancaria, con Palazzo, que están en la CGT. Digo, dos centrales que tienen sus rispideces ahí, tienen sus cosas que limar, pero sin embargo acá a nivel regional están mostrando esta unidad, que es, me parece, lo más destacable, ¿no? No sé si Federico... Creo que esa unidad que estamos mostrando acá, en realidad en muy poco tiempo, por todo lo que uno viene escuchando, ojalá también se instale a nivel nacional, que creo que es parte del desarrollo que se viene haciendo como trabajadores también en todo el país. La realidad es que las políticas económicas nos obligan a dejar de lado pequeñas diferencias, porque en realidad son pequeñas diferencias, en realidad todos estamos defendiendo a los trabajadores de distintas centrales obreras y tratar de sostener el reclamo que los que más resistimos en esas políticas económicas, o los que más decimos que no, o los que más resistimos del ajuste de este gobierno, la verdad que el vuelto que nos viene es importante, es grave, es complicado, y los trabajadores, en realidad necesitamos a nivel nacional generar una conciencia de clase trabajadora, que eso nos lleve a tratar de discutir qué es lo que queremos para todos los trabajadores de la Argentina, ¿no? Federico, en ese contexto, vos que estás dentro de la CGT, ¿vos crees que Palazzo tiene posibilidades ciertas de acceder a la Secretaría General de la CGT? ¿Y te parece que eso también es un puente tendido hacia la CTA de Yasky, por lo menos para unificar en una sola central obrera a todos los trabajadores? Ojalá vayamos a una sola central obrera de todos los trabajadores. Creo que, por un lado, seguramente, no soy quien para hablarlo, pero creo que la CTA va a ir unificando su representación y unificándose. Por otro lado, parecería que fuera la CGT. Esperemos que en muy poco tiempo podamos estar hablando de un movimiento unificado de trabajadores, más allá de cuál representación gremial nos identifica, estemos trabajando. Creo que Sergio Palazzo en particular viene demostrando, viene planteando los temas seguramente del cambio de gobierno, con decisiones. Nosotros hicimos un acampe que duró 70 días por algunos despidos, porque en ese momento eran muy poquitos en el Banco Central, eran 10 despidos en el Banco Central y 3 despidos en el Banco Provincia, y de ahí en adelante tratamos de no aflojarle. En realidad nosotros pensábamos en ese momento que era no defenderlo a capa y espada, era abrirle la puerta para lo que venían a buscar. Sí. Y creo que en realidad todos los trabajadores están necesitando que nosotros nos podamos unificar en la calle, en la lucha, para poderle dar más seguridad cuando están tomando, sobre todo, decisiones muy importantes sobre los trabajadores todos los días. Y acá en la provincia de Buenos Aires, agravado con una metodología de Vidal, en donde la asfixia en las medidas de fuerza, cuando no tenemos otros caminos de negociación, hace que los descuentos sean importantes, y creo que ahí también nosotros debemos mostrarle a los trabajadores de cualquier sector en particular que está haciendo una medida, el apoyo contundente de la región. Patricio, te quería preguntar, vos que sos de Suteba y estás padeciendo, ¿no?, esta paritaria sin fin que propone el gobierno de María Eugenia Vidal. ¿Tienen previsto reunirse con la gobernadora? Sé que ayer o antes de ayer, un día que llovía muchísimo, fueron hasta la puerta y dejaron allí una carta, ¿no?, pidiendo una reunión con Vidal en persona para intentar solucionar el tema. ¿Hubo alguna respuesta, aunque sea tardía?
No, tal cual lo decís vos, ayer el Frente Unidad Docente Bonaerense, que eso hay que rescatar, la unidad que se pudo generar, incorporando a partir del 2016 a UDOGUA, que era el gremio que faltaba, porque conformó un frente sin UDOGUA, presentaron una nota de pedido de reunión con la gobernadora para generar una mesa de diálogo, cosa que la hicieron 3 veces el año pasado. Y este gobierno, que con su eslogan era todos juntos, esto lo vamos a hacer juntos, hay que generar el diálogo, la verdad que queda demostrado en las cartas que ha presentado el Frente Unidad Docente Bonaerense y en cada una de las 7 mesas técnicas salariales, que la oferta fue la misma, salvo en la última, que fue peor, que uno siempre entiende que la última oferta intente ser superadora, muestra que es como un diálogo con un sordo. Porque el diálogo en una mesa en la que se juntan las partes para discutir salario, pero para discutir otras cosas también, que tienen que ver con la salud laboral, con las condiciones de trabajo, y que tienen que ver con la conformación del salario y el bienestar de los trabajadores y el espacio en el que aprenden los alumnos en la provincia de Buenos Aires, no haya una voluntad política para avanzar en una solución. Eso lo vemos a nivel provincial y está claro. Y en lo que es el distrito, nosotros somos una conducción nueva, en el SUTEBA asumimos en julio del año pasado, con frente somos, no es la lista celeste, sino hay 5 agrupaciones que conforman el frente, y la vocación fue primero ir a buscar a cada uno de los compañeros de los sindicatos docentes a nivel distrital, conformar un Frente Unidad Docente de La Plata, y luego vimos que no alcanzaba y encontramos motivos que nos unían en la pelea, como el uso del fondo educativo por el municipio, y ahí se sumaron los compañeros estatales de SOEM, de IDEATE, y en un principio estuvo PCN, para generar políticas que impacten directamente en las condiciones de los trabajadores, en las condiciones de los alumnos que habitan las escuelas de la ciudad de La Plata. Y justamente tuvimos una reunión que fue la comisión de seguimiento en el municipio, y la verdad que nos llevamos más dudas que certezas, porque pareciera que el gobierno de la ciudad de La Plata, que tiene, este año son 288 millones de pesos para infraestructura, de los cuales al menos el 50% debería afectarse a lo que es infraestructura. La Plata es una ciudad que siempre estuvo en riesgo edilicio. Hoy ha recibido al día de hoy 55 millones, según los informes de los concejales, y todavía no se gastó un solo peso de lo que era del 2018. Y de lo del 2017, que fueron 86 millones de pesos, solo comenzaron obras en 4 escuelas. Sí, realmente la situación edilicia de las escuelas, aquí hemos dado fe, charlamos con directivos, pero también conocemos que es lamentable. Le quiero hacer una pregunta a los dos con respecto a lo que se viene, o por lo menos intenta impulsar el gobierno, que es esta reforma laboral, ¿no? En donde, por ejemplo, propone un fondo de cese laboral, en donde el propio trabajador se va a pagar su despido, la vuelta de las pasantías, la condonación de multas y deudas previsionales a los empleadores que tenían trabajadores en negro y que le van a reconocer solo 5 años. Si un trabajador está hace 10, bueno, solo 5 le van a reconocer. Y además, la creación de una agencia, presten atención a esto, una agencia de salud autárquica, que interpreto yo, no leí el detalle, pero va a tratar el tema de ART, ¿no? Si alguien se lastima o no. ¿Cómo están viendo, evaluando esta intención del gobierno? A los dos, uno cada uno responda. No, nosotros entendemos que es una pantalla más de intento de avasallamiento de derechos de los trabajadores. Ayer lo decía bien, no vienen por los últimos 12 años, vienen desde la conquista del peronismo. Sí, junto con la ley de reforma previsional, fueron las 2 espadas que nos quisieron meter, y parece una burla. El 1 de mayo ingresan este pedido de reforma laboral, y que tiene que ver con esto, con en salud, intentar quitar algunas coberturas de enfermedades de los trabajadores, en lo que tiene que ver con la garantía sobre los aportes jubilatorios. Nos quieren hacer trabajar más tiempo. Ayer el compañero que abrió lo explicó muy bien.
de financiar las cajas. Nosotros acá, bueno, los compañeros de la bancaria lo han sufrido en el Banco Provincia, y nosotros en la provincia de Buenos Aires estamos con la espada de Damocles, porque cada tanto sacan y reflotan lo que es la reforma del IPS, y que no hace otra cosa que en las provincias ajustarse al pacto que hicieron, el pacto que firmaron cada uno de los gobernadores, salvo dos. Pacto fiscal. Exacto. Que se comprometían de acá al 2021, del año pasado del 2021, a aquellas cajas que no fueran superavitarias, armonizarlas, con una palabra linda como usan ellos, armonizarlas con el ANSES, y ahí tirando por tierra condiciones jubilatorias, la composición del salario, la composición del mejor cargo para cobrar, y son todas flechas que van derecho al cuerpo y al corazón de la clase trabajadora. Sí, el síntoma del gobierno presentando la ley el 1 de mayo creo que es una foto del espanto, digamos, pero ya había salido el año pasado, tanto las reformas previsionales como las reformas laborales. Creo que cada paso que dan van teniendo menos consenso político, por lo menos eso pareciera, y ojalá pasara. Esperemos que hay cuestiones que nos retroceden 60 años o 70 años. Ni siquiera van a los últimos 12 años, eso es cierto. Y creo que en realidad, en definitiva, buscan tanto los trabajadores como los jubilados, a los trabajadores básicamente, que creo que están buscando que seamos casi esclavos, porque en realidad son todas las reformas laborales, son todas a favor del empresariado. Del empleador y no del trabajador, ¿no? Con lo cual incluso está demostrado que este tipo de reformas tampoco trae ningún beneficio de creación de trabajo, con lo cual es solo la actuación del capitalismo en su máximo esplendor. Nada, creo que tenemos que resistir. Estamos en una época de resistencia, en realidad nos van a quedar por lo menos 2 años de tratar de resistir la no pérdida de derechos, porque vemos muy complicado poder avanzar sobre alguna conquista nueva, y de hecho todas las paritarias y todos los convenios de paritaria que se fueron firmando, en muchos gremios fueron perdiendo alguna cuestión del los convenios colectivos de trabajo. Y también tenemos que hablar de una reforma laboral de hecho, porque también, si bien Macri manda una reforma el 1 de mayo, también la Suprema Corte manda un fallo un par de días antes del 1 de mayo, muy complicado en relación a los monotributistas. A los monotributistas, ¿no? Con lo cual hay una reforma laboral judicial también. Claro, que no serían tenidos en cuenta como en el caso de que los despidan con posibilidad de reclamar como si fuese un empleado, ¿no? Cosa que antes sí, porque pasado un tiempo un monotributista es como un empleado prácticamente de la empresa. Sí, la Corte dice que no hay relación laboral. Seguramente ellos pueden dar más datos, pero en relación a lo que tenga que ver con el IPS y cuando Vidal apenas asumió, sacó el proyecto, no me sale el nombre ahora, pero que tiene que ver, en realidad se fueron jubilando los empleados de toda la provincia de Buenos Aires, y en realidad todo el empleado nuevo que fue ingresando, que de hecho no bajó la cantidad de empleados, va entrando como monotributista, perdiendo, obviamente, con este fallo judicial, perdiendo derechos, sino que aparte son compañeros de trabajo en donde en realidad tampoco van a poder protestar a futuro por algún tipo de medida que implantemos de la parte gremial, porque en realidad están condicionados en el minuto a minuto con su puesto de trabajo. Hay una cosa que dijo Patricio que me dejó rondando la cabeza, ¿no? Dijo, nosotros vemos lo que pasa en la calle, estamos todo el tiempo viendo el latido, ¿no? El pulso de la gente. Digo, me parece que también, además de esta unión que ustedes proponen, que parece muy sano, ¿no? No un remedio paliativo, sino
algo que tiene que ver con más de fondo. Me parece que, por lo menos en política, en lo que es los estamentos de la política, también deberían tomar un poco el ejemplo, ¿no?, de ustedes. Sí, uno ve que a partir de la primer pequeña derrota, porque a pesar de que pasó la reforma previsional a nivel nacional, sí, fue como un mojón eso, empezó como a reagruparse la oposición política del país. Y bueno, y terminamos en esto, ¿no? En que Macri salga a decir que si van para atrás los tarifazos, lo va a vetar. Hay algo que está moviendo a la política y nosotros tenemos que hacer lo nuestro. Los sindicatos tienen que defender a la clase trabajadora. Nuestro espacio de militancia y de trabajo es las fábricas, las escuelas, los ministerios, y el lugar de protesta es la calle. Y la verdad que tanto los bancarios como los docentes en estos 2 últimos años han mostrado que son los sindicatos que están en la calle dando la pelea, construyendo unidad, con coherencia, reclamando lo que le corresponde a la clase trabajadora y recibiendo ataques, porque los bancarios recibieron ataques desde quitas de aportes, desde maltratos, desde despidos. La prensa hegemónica demonizando, ¿no? Claro. Tanto a Palazzo como a Baradel, ¿no? Sí. Para poner 2 casos. Muy cortito, pues estamos con poquito tiempo. Muy cortito. Por ahí no les gusta opinar de otros gremios, digo, pero hay gremios grandes en la provincia de Buenos Aires que cierran automáticamente con María Eugenia Vidal. Antes de tiempo, inclusive. Caso PCN, hay otros también que no discuten y firman. Ustedes, digo, desde el gremialismo, ¿cómo lo sienten eso? Nosotros, primero fijar la posición, no vamos a aceptar ninguna propuesta salarial que sea a la baja, ni ninguna paritaria que afecte los derechos conquistados de los trabajadores. Eso es nuestro piso de resistencia. Y segundo, lo que vemos es que en aquellos sindicatos donde hubo cierre a través de las cúpulas, las bases se van corriendo. Y tiene que ver con lo que decía hoy yo, que es importante que a estos campos de unidad y esta legitimación de las conducciones los avalen las bases. El pedido de los paros generales, de las acciones de la CGT, vienen de la base y vienen de militantes y de trabajadores que son de sindicatos que han cerrado paritarias a la baja, pero que desconocen a sus cúpulas sindicales y se van organizando en regionales para dar la pelea desde otro lugar. Y eso a nosotros nos pone orgullosos, porque la verdad que lo único que tiene que tener un trabajador es dignidad, lo que tiene que tener un dirigente sindical es dignidad, estar limpio. Baradel siempre dice, si a mí me buscan alguna cuenta, la única cuenta que me van a encontrar es la cuenta sueldo, y lo van a hacer con cada uno de los dirigentes sindicales que conformamos este frente gremial regional. Y ese es nuestro orgullo y esa es nuestra carta de presentación con la sociedad. Federico. Sí, creo que tiene que ver con lo que estábamos hablando hoy, digamos. Hay un sector, digamos, del sindicalismo, tanto local como nacional, en donde también está predisponiendo, mientras que los docentes y los bancarios venimos tratando de resistir una paritaria no a la baja. Hay montones de gremios, chicos y grandes, que fueron firmando en distintas condiciones por abajo de lo que va a ser la inflación. Y ni hablar de lo que puede llegar a ser a partir de hoy la inflación con la movida del dólar, ¿no? Porque en realidad 2 pesos en un día, obviamente vamos a cambiar del escenario que veníamos charlando. Siempre decíamos nosotros, por lo menos los bancarios, que íbamos a estar en orden de los 24-25%. Vaya uno a saber dónde termina esta inflación de este año. Creo que tiene que ver con esto, creo que tiene que ver con que hay un reacomodamiento. Las bases obviamente están exigiendo alguna otra cuestión. Nosotros también somos un sindicato que hace 3-4 años se cambió la conducción acá en La Plata, y creo que tiene que ver con estar del lado de la gente. Creo que tenemos que estar del lado de los trabajadores, y la mejor propuesta que le podemos hacer a los trabajadores, desde por lo menos las conducciones desde este frente gremial, que así lo pensamos, y de todos los lugares donde ocupemos,
es tratar de llevarle la unidad a los trabajadores, porque en realidad el movimiento obrero o nos salvamos todos o de a poco nos vamos a hundir cada uno de nosotros, porque el capitalismo viene por los trabajadores, entonces no hay forma de sortear ese escollo. Bueno, muy bien, entonces hoy a las 18 horas en el Auditorio de Luz y Fuerza, en calle 3, 41 y 42, ahí, bueno, van a hacer el acto de lanzamiento de lo que se va a conocer como el Frente Gremial Regional, que abarca Berisso, La Plata y Ensenada. Más de 30 gremios van a estar en este Frente Gremial y posiblemente, según las acciones y cómo se vaya desarrollando todo, se van a ir sumando otros tantos más. Así que bueno, les agradecemos muchísimo haber estado aquí en el programa y haber contado un poquito lo que se viene. Gracias a los dos. No, gracias por la invitación. Obviamente, gracias a ustedes. Federico Bach, de secretario general de la Bancaria, Regional La Plata, y Patricio Villegas, secretario general de SUTEBA, de aquí de La Plata, pasaron